Es un gozo y alegría traerles una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Estamos desarrollando esta serie sobre los 10 mandamientos. Y por favor abra su Biblia en Éxodo capítulo 20. Quiero leer comenzando allí con el versículo 4. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer y segundo mandamiento están relacionados, pero hay una diferencia entre ellos que debe ser aclarada. Los dos mandamientos no deben unirse, aunque creo que existen algunos grupos religiosos, tanto del protestantismo como de la Iglesia Católica, que los consideran como un solo mandamiento. Ahora, el primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar, mientras que el segundo mandamiento nos dice cómo tenemos que adorarle. La enseñanza del primer mandamiento es que hay un solo y único Dios verdadero para ser adorado. La enseñanza del segundo mandamiento es que Dios es espíritu y por lo tanto debe ser adorado únicamente en espíritu y en verdad. El primer mandamiento prohíbe los dioses falsos. El segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa al Dios verdadero. Nunca hubo personas civilizadas o incivilizadas que no hayan tenido un Dios a quien adorar. Ninguna persona ha nacido siendo atea. El doctor Bormann dijo que si un hombre se convierte en ateo es porque ha mutilado su propia naturaleza moral. Cada hijo de Adán tiene un sentido innato de Dios. Tanto Adán como Eva tenían una comunión muy cercana con Dios antes de que pecaran. Sus primeros hijos, Caín y Abel, alababan a Dios con sus ofrendas. Vemos que la conciencia de Dios es algo que nos ha sido dada en el jardín del Edén. Además, en cualquier lugar que los viajeros hayan visitado, ya sea en el interior del continente, en las selvas, en las regiones polares o en las islas del mar, nunca han encontrado una raza o tribu que no haya adorado a alguna clase de Dios. Un hombre puede haber sido educado para creer que Dios no existe, pero cada hombre tiene alguna clase de Dios. Es que el hombre adora casi instintivamente, de la misma manera en que respira. Pero ideas pervertidas en contra de Dios han guiado a muchos hombres a adorar en la dirección equivocada. La genuina alabanza demanda un conocimiento correcto de quién es Dios para ser adorado. Ahora, ¿cuál es la concepción de Dios de acuerdo a la Biblia? La adoración del hombre hacia Dios no será la correcta hasta que tenga un correcto concepto de Dios. Cuando Jesús habló a la mujer en el pozo de Samaria, Él dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo leemos en Juan 4:24. La mujer samaritana no conocía la verdadera naturaleza de Dios. Ella miraba al Dios Todopoderoso de la misma manera que miraría a un simple monarca terrenal. Ella pensaba que debería tener algún lugar designado para adorarle. Por ejemplo, si usted quiere conocer a un rey, usted va al palacio de ese rey, o al palacio del emperador, o a la casa del presidente. Por lo tanto, ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es evidente que esta pobre mujer, con poco conocimiento de Dios, no sabía que el Dios infinito es espíritu que da vida. El Señor Jesucristo entonces le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo leemos en Juan 4:22. Hay mucha gente que tiene la falsa impresión de que el verdadero acercamiento a Dios se debe hacer en el monte Gerizim o en Jerusalén o cualquier otro monte.
Algunas personas sienten que si no están en Jerusalén con todos los ritos y ceremonias posibles, entonces no pueden alabar a Dios. Tienen una concepción pequeña, finita de Dios. Y mientras ellos pelean para defender su propia denominación y forma de adoración, están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Jesús enseñó una lección a alguien socialmente excluido en Samaria, y es una lección que todos deberíamos aprender. Él descartó aún a Jerusalén y al monte Gerizim como lugares especiales para adorar a Dios. Es que la adoración no fue hecha por el hombre, y es que el acercamiento a Dios no es mental o físico, sino espiritual. Él reveló el hecho de que no había nada en este mundo que pudiera servir para acercarse a Dios. Y como la naturaleza de Dios no es material, ninguna representación material puede ser usada como plataforma para adorar al Dios eterno. Cualquier representación idólatra muestra que el hombre no conoce ni entiende a Dios. Fue el falso concepto de Dios lo que causó que el hombre le buscara a través de ídolos e imágenes. Cuando cualquier hombre hace una representación falsa de Dios, debe ser advertido. Es muy fácil el hecho de introducir en el acto de adoración una representación de uno mismo. Pablo dijo escribiendo allí en Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como Dios es espíritu, el hombre natural que no ha nacido del Espíritu Santo no puede adorar a Dios. La adoración en espíritu y en verdad es una cuestión del corazón y es posible solo con creyentes verdaderos que poseen el Espíritu Santo. Solo Él puede hacer posible tal adoración. Pablo escribió en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Solo necesitamos volvernos a Jesucristo para tener una perfecta concepción de Dios. Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y también dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mateo escribió en el capítulo 1 y versículo 23 de su libro, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Juan el Bautista declaró que uno de los propósitos de Cristo es hacer conocer a Dios. Él dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La voz de Cristo es la voz del Padre. Eso leemos en Hebreos capítulo 1, porque a partir del versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el apóstol Pablo dijo que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Cuando escribió a los colosenses, Pablo les presentó a Jesús y les dijo que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y luego declaró en el capítulo 2 y versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros aceptamos la salvación y el señorío de Jesucristo, entonces y solo entonces hemos visto a Dios, hemos conocido a Dios. Y es allí donde no necesitaremos una representación falsa que nos ayude a adorarle. Ahora, el hombre no tiene el Espíritu de Dios, el hombre natural. En Efesios 2:1 dice que está muerto en delitos y pecados. Hasta que el hombre natural no nazca de nuevo por el Espíritu Santo, no tiene conciencia espiritual. Y como el sentido espiritual en el hombre es el que reconoce a Dios, el hombre que ha sido vivificado en Cristo es el único que puede comunicarse directamente con Dios.
No tengo dudas que al hombre no salvo le gustaría adorar a Dios, pero insisto que de acuerdo a la Biblia, esto no es posible de manera integral. Evidentemente el hombre sabía que no estaba yendo a ningún lado en su esfuerzo de adorar a Dios, y entonces, ¿qué hizo? Comenzó a hacer imágenes y figuras que le ayudaran en su adoración. Y esto es exactamente lo que está prohibido por Dios en el segundo mandamiento. Por su parte, Lidia, en Hechos 16, adoraba a Dios, y Cornelio, en Hechos 10, buscaba al Dios vivo y verdadero, y Dios se manifestó a ellos y les dio nueva vida en Cristo y capacidad para adorar correctamente e integralmente. Pero el hombre natural la mayoría de las veces tuerce su camino y comienza a hacer imágenes y figuras para ayudarse en su adoración, y esto es exactamente, como les decía recién, lo que está prohibido por Dios en el segundo mandamiento. Dios dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Cuando Pablo llegó a Atenas, comenzó a testificar de Dios y de Cristo, y lo llevaron para predicar en el Areópago. Y ahí en Hechos 17:23 leemos que él decía: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Los atenienses sabían que existía un Dios, pero su problema fue el problema de todos los paganos y el de toda persona que no es salva. Dios existía, pero no era conocido personalmente por ellos. Ellos nunca habían venido delante de su propia bendita persona. Por lo tanto, acudieron a elementos creados por sus propias manos en su esfuerzo por llegar a Dios. En Atenas había maravillosos templos, materialmente hablando. Restos arqueológicos de algunos de ellos aún permanecen hasta el día de hoy. Estaba allí la Acrópolis, estaba allí el Partenón, para todos los devotos a la hora de adorar a sus dioses. Ahora, ante todo este panorama y esta clase de gente, el apóstol Pablo dijo en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Sabiendo que Pablo fue entrenado en la ley de Moisés, creo que es evidente que él tenía el segundo mandamiento en mente, por lo que dijo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esta realmente era una declaración muy significativa. Es que desde que la ley mosaica fue dada, nunca hubo un período en la humanidad que no estuviera cargado con la violación del segundo mandamiento. Y aún en nuestros días, siglo XXI, ídolos e imágenes ocupan una parte importante en el servicio de adoración de la gente. Eso sucede particularmente en algunas iglesias más que en otras. Grandes procesiones de ídolos eran comunes en los días anteriores a la Reforma, pero en algunos países todavía mantienen predominantemente este tipo de procesiones. En tierras donde escasea la enseñanza de la palabra de Dios, tales procesiones se llevan a cabo aún hoy y se llaman procesiones penitenciales. Dios no tiene su aprobación sobre eso. Necio es el hombre que espera algo bueno de dioses que no pueden moverse de un lado a otro, a no ser que sean cargados sobre los hombros de los hombres. El profeta Isaías dijo: sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. ¿Cómo puede ser? Lo decía Isaías 46:6. También leemos en Isaías 44:9, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
En distintos lugares de Europa y de todo el continente americano, la práctica vana de inclinarse ante ídolos, estatuas, imágenes, aún se lleva a cabo hoy en día. En ciertos periodos del año, las imágenes de distintos dioses, santos, vírgenes o ángeles son llevados fuera de la ciudad en una procesión fúnebre y después de un tiempo son traídos de nuevo con demostraciones de alegría. Queridos, esto no es correcto. Mientras preparaba esta serie de estudios, leí el siguiente anuncio en la portada de un periódico importante de los Estados Unidos. Decía lo siguiente: sucedió en Nueva Jersey. Peregrinos de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania esperaban visitar el Santuario de la Cruz para honrar la reliquia de la verdadera cruz. ¿Qué le parece? Quiero recomendarle algo. ¿Ha leído el libro de Alexander Hislop, Las dos Babilonias? Vaya a su librería cristiana y solicítelo. Espero que no esté agotado. Allí él dice algo acerca de este tipo de cosas. Nos dice cómo la Iglesia ha sido bendecida con poder con hombres como John Knox y Oliver Cromwell, quienes marcharon por Gran Bretaña destruyendo con espadas las estatuas de santos de las catedrales inglesas en aquellos días. Cromwell vio cuando el hombre tenía una falsa idea de Dios a través de las imágenes y los sistemas de adoración, y era tan falso todo eso como su propia imaginación. Las imágenes, ídolos y figuras solo tienden a borrar de la gente la visión correcta del Dios verdadero. Cualquier intento de adorar a Dios a través de imágenes e ídolos esconde, quita de la gente la correcta visión y perspectiva y dimensión del verdadero Dios. Algunas iglesias creen que estas cosas conducen a la adoración, pero ¿dónde han aprendido esa clase de comportamiento como iglesia? ¿De dónde han sacado esa idea? Ciertamente no la han sacado de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Ciertamente no la han sacado de las demás iglesias del Nuevo Testamento. Ciertamente no la han sacado de la Biblia. Si todo este ritual y ceremonial fuera necesario para llegar a Dios, ciertamente el Espíritu Santo habría guiado a los apóstoles a registrarlo en el Nuevo Testamento. Pero sabemos que esta equivocada práctica ha sido desarrollada a través de los siglos y también ha sido adoptada por mucha gente, aún por denominaciones del protestantismo. De hecho, nuestro Señor no permitió que se hiciera una imagen de Él. No dejó figuras, ni retratos, ni esculturas que lo representaran, porque Él es Dios y hay una ley que prohíbe hacerlo. Todo lo que este mundo tiene de la apariencia de Jesucristo ha sido la mera concepción de los artistas. Por favor, presten atención a lo que voy a decirles ahora. Aquellos que han llegado hasta las lágrimas porque se han emocionado ante una obra de arte del hombre, algún día descubrirán que nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, nunca se pareció a esas imágenes. A todo esto podemos agregar que Cristo es la única imagen visible perfecta del único perfecto Dios invisible, y por lo tanto puede ser el único objeto de adoración de aquel que ha sido redimido e incluido en la familia de Dios. Ahora, cuando Dios dijo, no te harás imagen, Él incluía no hacernos ninguna imagen, inclusive de semejanza humana. Los apóstoles tuvieron ocasión de adorarle en persona y se postraron a sus pies. Y el Apocalipsis revela que en el futuro eterno nosotros también lo haremos, pero no ahora. Ahora no tenemos ninguna imagen visible para adorar, adoramos en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo en Colosenses 1:15 es llamado la imagen del Dios invisible. Este mismo Jesús, concebido por el Espíritu Santo, es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la persona de Dios. Cuán presuntuoso y necio es el hombre cuando se compromete a adorar a otro Dios que no sea el Dios de la Biblia.
¿Hay una enseñanza bíblica clara y definida relacionada con la imagen de Dios y con todos aquellos que han sido redimidos por el poder de la sangre del Señor Jesucristo? Cuando Dios creó al hombre, Él puso su imagen en su criatura. Lo podemos recordar leyendo en Génesis 1, 26 y 27. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. Adán llevaba la imagen de Dios en el Edén, siendo dotado de conocimiento perfecto, justicia y santidad. Pero cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, no pudo reflejar más a Dios. Perdió esa imagen, ese parecido a Dios con el cual fue creado. Pero gracias a Dios, mis amigos, por su condescendiente gracia y su inmensa misericordia, pensar que la imagen de Dios todavía puede ser restaurada en sus hijos está más allá de la comprensión humana. Dios marcó un destino para los suyos, esto lo hemos leído en otros programas, y ese destino es la de conformarnos a la imagen de su Hijo. Lo leemos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Piensa en esto: seremos conformados a la imagen de Cristo sin que falte nada, conformados a su imagen en santidad, en humildad, en gracia y en gloria. Oh, qué futuro maravilloso nos espera a los hijos de Dios. Qué perspectiva de bendición hay para todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Y mientras esperamos su venida y la transfiguración de nuestras vidas para ser hechos como Él es, nuestro Padre Celestial desea que nuestros corazones permanezcan en el Señor Jesucristo para que otras personas puedan ver su imagen en nosotros. Es que 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se cuenta la historia de un muchacho que vivía en una villa al pie de una montaña. En la silueta de esa montaña se había formado la imagen de un gran rostro de piedra que lucía firme allí arriba. Y en aquel pueblo había una leyenda, y es solo una leyenda, La leyenda decía que un día había venido a la villa una persona que se parecía en cada detalle al gran rostro de piedra. Cuando esta persona volviese, plantaría preciosas semillas y traería una gran bendición a la gente de la villa. La leyenda llamó la atención de un joven muchacho que vivía en aquella villa. Frecuentemente él se escondía y miraba por horas la silueta del gran rostro de piedra en la montaña. Y se sentaba allí a pensar y esperar que algún día alguno viniera. Pero los años pasaron y todavía la promesa no llegaba. Entonces el muchacho llegó a convertirse en un hombre joven y continuó gastando mucho tiempo admirando y reflexionando sobre la belleza del gran rostro de piedra. Más años pasaron y el hombre joven pasó a ser un hombre de mediana edad. Todavía creía en la leyenda. Y finalmente, cuando la vejez lo sorprendió, él mismo se parecía al rostro de la montaña. Al haber contemplado constantemente el rostro y meditado sobre su majestad, él había llegado a parecerse a aquel mismo rostro. Fue una leyenda, pero la moraleja es que él se convirtió en aquello que contemplaba. Él llegó a tener la imagen de aquello que contemplaba, adoraba y esperaba. Espero, mi querido amigo cristiano, que su deseo sea parecerse a Cristo y representar la imagen del Señor Jesús ante los hombres. Este es el propósito de la adoración, la meditación, esperando al Señor, tanto en privado como en público. El propósito de la adoración es que podamos crecer en gracia y que ella haga crecer en nosotros la imagen de Cristo. Usted no necesita la imagen creada por un hombre para que le asista en su propia adoración. Solo se necesita la predicación y enseñanza de la palabra de Dios para caminar en la perfecta voluntad de Dios para su vida.
Por favor, lea y estudie su Biblia diariamente, obedientemente. Asista a lugares de adoración donde el mensaje vivo es predicado, donde su alma será bendecida. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice 1 Corintios 15, 49. Mientras tanto, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y anhelemos la venida del Señor, porque los que tenemos esta esperanza, un día seremos transformados en gloria, seremos como Él y le veremos tal como Él es. Bueno, Dios mediante estaremos de regreso con un nuevo programa en la continuidad de esta serie sobre los 10 mandamientos. Por favor, medite en la lectura de Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Nos encontraremos en el mismo horario y en la misma estación radial, si Dios así lo permite. Recuerde orar por nuestra preparación y por nuestro esfuerzo en la presentación de este ministerio. Dios les bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.